Perpetrar el peor de los crímenes, el hispanicidio. Diagnóstico y pronóstico acertados, pero el tratamiento que propone la fiscal general del Estado es un placebo que además llega muy tarde y que en los separatistas catalanes provoca un efecto secundario indeseado, un ataque de risa epidérmico e incontrolable. Dice la fiscal que les aplicará la ley con todas sus consecuencias. A los que no somos separatistas también nos da la risa floja cuando oímos al Poder Judicial español advertir, sentenciar o amenazar a los separatistas catalanes con la insoportable levedad que solo para ellos tienen la justicia española y sus tribunales. El Tribunal Constitucional ha decidido no admitir el recurso de Otegi contra su inhabilitación. El Batasuna ha agotado, por tanto, todos los cauces legales en nuestro país para encabezar la candidatura de Bildu. Solo le queda Estrasburgo. Y a mí me parece que no estamos para teatros, ni para rondas de contactos, ni me llamas ni no me llamas. 10 minutos es el tiempo que ha durado la llamada entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, una conversación de la que de momento no ha salido nada bueno. Ambos siguen enrocados en sus posiciones. En este informativo hablaremos con los votantes de los partidos principales para preguntarles qué esperan de sus respectivos líderes. Polémica en Reino Unido por su intención de no operar a obesos y fumadores a menos de que se trate de un tema de extremada gravedad. El Servicio Nacional de Salud de ese país ha adoptado la polémica medida con el objetivo de ahorrar en la factura sanitaria. Según este nuevo baremo, las personas con un índice de masa corporal superior a 30 quedarán excluidas de las intervenciones rutinarias quirúrgicas y tendrán un plazo de un año para reducir un 10% su índice de masa corporal. A los pacientes fumadores, el servicio les exigirá que abandonen el tabaco y calcula que sus intervenciones se retrasen medio año. Ni siquiera la canonización de la Madre Teresa de Calcuta se ha librado de la polémica. Medios de izquierdas piden no llamarla santa y la apodan el ángel del infierno. La acusan de no querer curar a los enfermos, de ser una fanática fundamentalista cristiana y tan solo el producto de marketing de las televisiones. A lo largo de este informativo desmontaremos sus argumentos. Y hoy martes en nuestra sección del Mundo en Guerra abordaremos la falta de entendimiento entre Putin y Obama. Aliados en el conflicto de Siria no consiguen poner en común sus intereses. También echaremos un vistazo a Colombia y el alto el fuego de las FARC. Poco antes de que el reloj marcara las 6 de la tarde, el exministro Soria ha anunciado su renuncia a aceptar su puesto como director ejecutivo del Banco Mundial. Tiene más detalles María Matos, conectamos en directo con ella. María, ¿ha dado Soria sus motivos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues sí, el que fuera ministro de Industria ha dicho que renuncia a petición del Gobierno y no por iniciativa propia. Lo ha hecho a través de una carta de 1,5 folios en la que Soria se queja de que no se está teniendo en cuenta de que él actualmente no está ni imputado, ni inhabilitado, ni está siendo investigado, ni está condenado. También en ese comunicado dice que esas críticas han sido desmesuradas y que ha habido una utilización de este hecho mediática y tanto política como mediática desproporcionada. Unas críticas, como decíamos, una lluvia de reproches que no solo ha venido desde la oposición, sino también de los miembros de su partido. Recordamos, ayer escuchábamos voces como la de Alberto Núñez Feijóo, Cristina Cifuentes o Antonio Monago, todos ellos dirigentes del Partido Popular. Beatriz. Pues muchísimas gracias, María. Cualquier novedad nos pides paso y nos lo cuentas. Gracias y buenas noches. Una decisión, como nos decía María, provocada por el escándalo suscitado tras el anuncio. La decisión estaba sin duda pasando factura al Partido Popular y convirtiéndose en la noticia más comentada tanto por la oposición como por los medios de comunicación o por los propios integrantes del PP. Un extremo que, sin embargo, Ana Pastor desmentía al asegurar que nadie cuestionaba a Mariano Rajoy. ¿Se cuestiona de alguna manera la figura de Mariano Rajoy, que hasta ahora no se había cuestionado? ¿Empieza a haber críticas en el seno del partido? En absoluto. Yo creo que el señor Rajoy lo que tiene es críticas de otras organizaciones políticas, lo cual, bueno, pues en política esto no le digo yo que sea razonable, pero bueno, es el ser de las cosas. El presidente Rajoy tiene el partido muy unido, pero no es que lo diga yo, que lo sabe todo el mundo. Y esta misma mañana, Unidos Podemos y el Partido Socialista lanzaban este comunicado que están viendo en sus pantallas, exigiendo la comparecencia de Luis de Guindos, del ministro de Economía, para explicar ese polémico nombramiento. Desde Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, tampoco se mostraba más clemente. ¿De verdad piensan que en minoría y dependiendo de la mayoría parlamentaria se pueden hacer nombramientos a dedo
de amigos políticos, en este caso el señor Soria, amigo del señor Rajoy, de esta manera. Y a Rajoy le da igual y dice que qué pasa, qué es lo que nos ha gustado. Hay una falta de empatía absoluta con el ciudadano, incluso diría que con su propio partido. Pues creo que es un tema de gobierno, creo que es Rajoy quien está detrás de esto. Y es que la publicación de la normativa de designación del candidato a sentarse en esa silla del Banco Mundial se filtraba hoy a los medios, poniendo de manifiesto que, aunque como dice el Gobierno está abierta a todos los funcionarios, en este caso concreto tan solo supieron del concurso los altos trabajadores públicos. En contra de lo mantenido por el Gobierno, la convocatoria para elegir un director ejecutivo en el Banco Mundial no era un concurso de funcionarios. Varios medios han podido acceder al documento para comprobar que no se exigía ser empleado público, ni mucho menos técnico comercial del Estado, el perfil de José Manuel Soria. Además, se confirma que la convocatoria no se hizo pública como debía haber sido y abierta a todos los españoles, ya que no está publicada en el BOE ni en la web del Ministerio de Economía, el encargado de tomar la decisión. El documento, que se compone de 3 páginas, de hecho ni siquiera marca las puntuaciones que se obtendrían por cumplir determinados requisitos, sino que se limita a una serie de propuestas vagas. Entre ellas se menciona que se valorará, entre otras cosas, la condición de funcionario, pero en ningún momento se aclara que sea una exigencia. La antigüedad como alto funcionario, que también fue citada como necesaria por algunos miembros del Ejecutivo, tampoco lo era. Hay que recordar que la comisión evaluadora que eligió a Soria con esos criterios poco concretos está formada por altos cargos de Economía e Industria, todos dependientes de Luis de Guindos. Pues al final Soria se ha marchado, lo que no quita que la decisión del PP de nombrarle les pase factura. Pero, ¿qué hay detrás del nombramiento de Soria? ¿Qué consecuencias puede tener para el Partido Popular en este momento de convulsión política y en plena campaña para las elecciones vascas y gallegas? Pues se lo preguntamos ya al presidente de este grupo de comunicación, don Julio Ariza. Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz, o doña Beatriz. Encantado de estar de nuevo en su telediario. ¿Qué hay detrás de la Operación Soria? Que ya se puede hablar de Operación Soria porque evidentemente en plena campaña electoral gallega los medios van a centrar todas sus baterías para ir contra esta decisión. Pues probablemente la devolución de un favor y una cierta torpeza o una cierta irresponsabilidad. Para Feijóo es la peor noticia porque probablemente toda la campaña electoral gallega en los días que quedan va a centrarse en esta desgraciadísima decisión del Gobierno de apoyar el nombramiento de José Manuel Soria, que tuvo que dimitir, recordémoslo, no tanto por tener ninguna cuenta en ninguna parte, sino por haber mentido a la opinión pública cuando salieron determinadas informaciones sobre los famosos papeles de Panamá. Yo creo que Mariano Rajoy sigue en esa escapada hacia adelante, probablemente presionado por las próximas aperturas de los juicios orales del tema de Gürtel y el tema de Bárcenas, y realmente en este momento, desgraciadamente para la sociedad española, Mariano Rajoy ha hecho un Partido Popular a su imagen y semejanza, que en este momento está prisionero de él. La propia derecha española está hoy prisionera de Mariano Rajoy y ha perdido todos sus referentes, y probablemente hoy no hay gobierno en España, sobre todo porque Mariano Rajoy no tiene la generosidad de dar paso a un hombre o a una mujer que puedan regenerar el partido, volver al programa que siempre ha tenido el Partido Popular para mejorar este país. Y mientras eso no ocurra, Pedro Sánchez, que seguramente es uno de los personajes más nefastos que han pasado por la política española, va a poder seguir haciendo las bobadas que está haciendo hasta ahora. 10 escasos minutos es lo que ha durado la conversación telefónica entre el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el aún jefe de la oposición, Pedro Sánchez, en esa improvisada y autoasignada ronda de contactos que el secretario general de los socialistas ha iniciado en el día de hoy. Tras la conversación, ambos candidatos han asegurado que se mantenían firmes en sus posturas de no dar su brazo a torcer. Que se dejen de llamaditas de adolescentes y se pongan a negociar. Es lo que ha dicho Albert Rivera, que ha mostrado su hartazgo por lo que considera una actitud pueril frente al bloqueo institucional de nuestro país. Y a mí me parece que no estamos para teatros, ni para rondas de contactos, ni me llamas ni no me llamas. Esto no es, con todos los respetos, una serie de adolescentes televisiva. Eso, ¿eh? Claro, es que no me has llamado, me has puesto un mensaje, es que no me dijiste nada, pero ¿esto qué es? ¿No? Estamos ante la cuarta nación de Europa,
casi 320 días desde que se convocaron las primeras elecciones, lo has dicho tú, 260 y tantos días sin gobierno, unos presupuestos que se tienen que llevar a Europa antes de octubre, un reto al orden constitucional y a la convivencia en mi tierra, en tu tierra, en Cataluña, unos retos importantísimos y oportunidades, y vemos esto un poco, en fin, a mi juicio, de una manera irresponsable. Y mientras Pedro Sánchez se enroca en su triple negativa, voces disidentes de su partido afirman que el no del PSOE aún no es definitivo. Así lo ha dicho al menos Emiliano García Paje. Yo creo que eso marca, no está Rajoy, más Ciudadanos no están a 30, 40 diputados, están escasamente unos poquitos, a 4, 6, 8 escaños. De manera que esto plantea hasta qué punto sería ridículo ir a unas terceras elecciones cuando se trata de buscar una salida tan pequeña. El PSOE tiene decidido que no. Yo no veo en el horizonte datos, elementos, gestos, incluso actitudes del Partido Popular que nos pudieran llevar a otro razonamiento, pero evidentemente en la vida tenemos que calibrar lo que piensan nuestros votantes, lo que piensan la gente y los intereses de España. Mientras en el PP alertan de la posibilidad de que el PSOE esté tratando de buscar un gobierno alternativo con Podemos y los separatistas, una hipótesis que no parece descabellada a tenor de lo declarado hoy por Manuela Carmena, quien ha invitado a Sánchez a buscar una alternativa de gobierno. Que ha tenido ese aspecto, yo diría, de desmoralización ética en la sociedad, pues que busquen alguna manera, que articulen formas, que muchas hay, y que se estudien. Eduardo, ¿se puede discutir la gobernabilidad de España, el porvenir de 47 millones españoles en apenas 10 minutitos? Pues evidentemente no, Beatriz. Que los 10 minutos de charleta telefónica que hoy han mantenido Sánchez y Rajoy sean noticia es un dato suficientemente elocuente del grado de decadencia de la política española. 10 minutos para hablar ¿de qué? ¿De lo mismo que llevan hablando desde el pasado 21 de diciembre? ¿Cabe España en 10 minutos? Lo que han sido incapaces de solucionar en 9 meses lo van a arreglar en 10 minutos de conversación. Ni en los célebres If de Kipling, que supo narrar en un minuto inolvidable y cierto de 60 segundos que te llevan al cielo la vida de un hombre digno, caben esos 10 minutos vacíos e intrascendentes que Rajoy y Sánchez han consumido hoy para hablar ¿de qué? Pues probablemente de cómo nos están tomando el pelo a todos, de cómo no pueden tensar más la situación, no sea que se les caiga el chiringuito de sus privilegios, y de cómo ponerse de acuerdo para seguir gozando de su estatus. No vaya a ser que se tengan que ir los dos para no protagonizar el sainete de unas terceras elecciones. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y hoy inauguramos una nueva sección en la que mientras dure el bloqueo político vamos a ir testando la opinión de los votantes. Para ello hemos salido a la calle para tomar el pulso de los electores de los principales partidos. ¿Qué creen, por ejemplo, los votantes del PP? ¿Debería Mariano Rajoy marcharse o está legitimado para seguir al frente del partido? Para conocer esta y otras cuestiones relativas al Partido Popular tenemos conexión en directo con Carlota Martín. Ella es licenciada en Derecho, la saludamos ya. Señora Martín, buenas noches. ¿Aceptaría usted que se tuvieran que celebrar unas terceras elecciones? Me parecería terrible tener que llegar a unas terceras elecciones, ya que los españoles han dado su opinión y creo que los políticos deberían de cumplir el mandato de los españoles. ¿Le parecería bien sacrificar a Rajoy a cambio de que su partido gobernase? No, no me parecería bien. Creo que los españoles hemos votado, Rajoy ha sacado 137 escaños y es lo que han decidido los españoles. Y los españoles que han votado al PP o que hemos votado al PP, hemos votado a Rajoy, no hemos votado a otro candidato. Me parecería una terrible falta de responsabilidad que otros políticos, porque simplemente no les guste Rajoy, tuviéramos que quitar a Rajoy, si es lo que han votado los españoles. Y ya por último, ¿aceptaría que el PP pactase con el PNV para gobernar? ¿Qué le parecería? En principio no me parece una mala opción, siempre y cuando no hubiera ningún tipo de concesión a cambio de más dinero al País Vasco, porque creo que todos los españoles somos iguales y todos los españoles de cualquier comunidad autonómica tienen que tener los mismos derechos. Pero si no hay concesiones separatistas ni de ningún otro tipo, no me parece una mala opción. Pues hemos escuchado la opinión de uno de los casi 8 millones de votantes del PP. Tiempo ahora de fijar la vista en el PSOE. Hablamos con Yediael Álvarez, estudiante. Él es estudiante. Señor Álvarez, ¿qué le parecería a usted tener que volver a las urnas? Pues la verdad es que yo sí, ¿no? En España no hemos podido votar, o la tradición histórica es mucho tiempo sin poder votar, y a mí todo lo que sea un ejercicio democrático donde la gente pueda volver y pueda hablar y expresar su opinión me parece interesante. Creo que ha cambiado la cultura política de este país, entiendo que la gente está cansada, pero lo que se está reflejando en el Parlamento es lo que quieren los ciudadanos. Si cambia la cultura política, también tendremos que
los ciudadanos ser responsables, porque una verdadera democracia sin ciudadanos activos, y no se pueden tomar las plazas ni ir cada semana de manifestación y luego no querer votar. Es un ejercicio de participación que creo que es necesaria. Sí, ¿por qué no? ¿Y le parece acertado el no es no de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy? Pues la verdad es que sí. Yo creo que en política hay que ser rebeldes. Y rebeldes significa, hay un proyecto político que el Partido Socialista no comparte, ¿no? Y por tanto, rebeldía significa tener otro sistema, otra alternativa. Y sí, yo creo que si el modelo de España de 10 millones de votantes es otro modelo que no coincide con el Partido Popular, ¿por qué no vamos a volver? ¿Por qué no ese no? No significa rebeldía, que es lo que quiere el pueblo español. Y para terminar, ¿aprobaría usted que Sánchez intentara formar un gobierno con Podemos y con los separatistas? Pues la verdad es que si Rajoy no lo consigue y es un sistema parlamentario donde, bueno, el Partido Popular es la fuerza más votada, pero que no tiene la mayoría porque si no estaría gobernando, pues lo justo es que sí, que intentara una alternativa con las fuerzas progresistas. Y dentro de lo que cabe con los independentistas, pues bueno, yo estoy a favor de la democracia y el reto de Cataluña se soluciona con más democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay que pactar con los independentistas un referéndum, yo como votante socialista creo que solucionando los problemas de desigualdad en Cataluña quizás se pudiera ganar un referéndum y no hay nada mejor que solucionar las cosas con democracia, eso seguro. Pues muchas gracias también y ya por último cerramos este carrusel de conexiones escuchando la opinión del votante de Ciudadanos. Hablamos ya con Fernando Cardona, también es estudiante. Señor Cardona, en su caso, ¿qué espera de unas nuevas elecciones? ¿Le gustarían? Lógicamente no, porque me parecería ridículo que volviéramos a repetir esto por tercera vez cuando se podrían haber puesto de acuerdo ya anteriormente. ¿Y con qué se siente más cómodo? ¿Con el pacto de Ciudadanos con el PP o con el PSOE? Con ambos considero que han sido buenos, pero más el último porque creo que en este último el PSOE también podría haberse sentado a pactar y haber llegado a un acuerdo. ¿De quién cree que es la culpa de que sigamos sin gobierno a estas alturas? En este último caso del PSOE porque no ha querido ni sentarse a negociar y creo que es lo mínimo que debería hacer un partido político. Y para terminar, ¿apoyaría un pacto con PSOE y con Podemos? Más que si se cumplen, si se respetan las ideas de Ciudadanos y se llevan a cabo unas medidas adecuadas y correctas, sí que estaría de acuerdo con ese pacto. Por lo tanto, la educación tiene que ser el resultado en España de un gran pacto nacional. Y ese gran pacto nacional por la educación es incompatible con decretazos de tapadillo o a traición como los que ha habido en este caso el 29 de julio. Y seguimos hablando de educación porque hoy las universidades españolas han sufrido un golpe bajo. Ninguna de ellas figura entre las 100 mejores del mundo. Hay que esperar hasta el puesto 160 del ranking elaborado por la consultora QS para encontrar la Universidad de Barcelona, seguida a poco distancia por la Autónoma, también de la misma ciudad, la ciudad condal, en el puesto 203, la Autónoma de Madrid en el 210, la Complutense en el 239 o la de Navarra en el 245. ¿Qué está fallando en la educación superior española? Bueno, pues la ausencia de miembros internacionales. Tampoco atrae el talento exterior, no sabe venderse, falla en la empleabilidad, en la investigación y en la inversión. ¿Es normal, Eduardo, que España no consiga despuntar en ninguno de los rankings universitarios, teniendo en cuenta todo el dinero público que se invierte para ello? Pues sí, Beatriz, claro que es normal. Es la consecuencia lógica de 40 años de degradación de la educación en España a través de la rebaja de los niveles de exigencia y de los criterios de evaluación del mérito. En el nombre de ese argumento falaz, pero de mucho éxito popular, claro, que consiste en una falsa democratización de la enseñanza a cambio de un saldo cultural que no beneficia ni siquiera a sus destinatarios naturales, los estudiantes que llegan a la universidad sin base y sin formación y que salen de ella tal y como ingresaron. No es una cuestión de dinero. España, como bien dices, gasta mucho en educación. Es una cuestión de contenidos y de disciplina. El conocimiento y la cultura no admiten la vulgarización y exigen esfuerzo para ser adquiridos. Cuando todo eso se expulsa de las aulas desde el parvulario a la universidad, el resultado es el que hoy padecemos en España, estudiantes y padres de alumnos escandalizados y medio amotinados porque a lo peor, los nenes tienen que hacer un examen de reválida. He ahí la cuestión.
Nos vamos hasta París. Pepe García Saavedra, allí el gobierno ha inaugurado un campamento de tránsito para refugiados. ¿En qué consiste exactamente? Muy buenas noches. Efectivamente, Beatriz, muy buenas noches. Pues París abrirá a mediados de octubre aproximadamente unas instalaciones en las que se acogerá a refugiados antes de ser dispersos a lo largo del país. Acogerá, como bien digo, a 400 hombres y luego se abrirán otras instalaciones en Port-la-Chapelle en el que se dará cobijo a mujeres y hombres. En concreto serán 2 instalaciones. La polémica ya está servida porque Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, ha advertido de que no se someterá a los refugiados a ningún tipo de control policial dentro de las instalaciones. Pepe, además también hay novedades dramáticas en Austria. Cuéntanos. Efectivamente, se da otro caso en Europa de abusos y agresiones sexuales a chicas en festivales de música. Concretamente en la localidad de Wels, a 200 kilómetros de Viena más o menos, han sido detenidos 5 refugiados afganos por acosar a chicas. 4 de ellos son menores de entre 15 y 16 años y hay localizado otro de 21 años. La policía, que no ha dado muchos detalles al respecto, está buscando otros 2 sospechosos. Pepe, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Este fin de semana la Madre Teresa será canonizada por el Papa Francisco, siendo considerada santa por su extraordinaria vida de caridad y santidad. La Madre Teresa dio comida a los hambrientos, abrigo a los sin techos, educación a los necesitados. Ella representaba lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Me siento verdaderamente feliz de ver a los católicos de todo el mundo unirse para celebrar la vida única de la Madre Santa Teresa, humilde, generosa y piadosa. No hubo nadie como ella. Pues estas serán las palabras de Donald Trump, el candidato a la Casa Blanca por el bando republicano, ensalzando la labor y figura de la Madre Teresa de Calcuta tras ser canonizada el pasado domingo. Una santificación que no ha estado exenta de polémica. Algunos medios de comunicación de izquierdas se han referido a ella incluso con el apelativo de ángel del infierno. Bueno, eso es lo que dicen algunos medios. Cristina, muchos llegan a pedir que nos lo pensemos 2 veces antes de llamarla santa. Y lo hacen por varias cosas en concreto. Pues hablan de graves acusaciones y lo hacen citando algunas de sus palabras. Cuéntanos. Muy buenas noches, Beatriz. Pues parece que existe una buena parte de medios de la izquierda que sostienen un único mandamiento: si no eres de izquierdas, no puedes ser buena persona. Tras la canonización de la Madre Teresa de Calcuta el pasado domingo, algunos de estos medios nos enseñan lo malo que fue en realidad, entre otras cosas, dicen, por ser católica y estar en contra del aborto. Por ejemplo, en el Diario Público, aquí lo vemos, aseguran que su misión no era curar a los enfermos, sino abrazar el sufrimiento, porque dicen, a los pacientes terminales solos le daban aspirinas. En esta misma línea también encontramos una información del diario El País que reconoce que los enfermos vivían torturados en los hospitales. Pues eso es lo que decían. Cristina, vamos a conectar con José Javier Esparza porque los medios progresistas utilizan esa cita literal de la Madre Teresa de Calcuta para acusarle, como nos contaba Cristina, de no querer curar a los enfermos. ¿Debe hacerse una interpretación literal de las palabras de la Madre Teresa de Calcuta? ¿Qué quiere decir exactamente, qué quería decir exactamente la Madre Teresa cuando decía que había que abrazar el sufrimiento? Esparza. Me parece que basta leer el Evangelio para saber lo que quería decir la Madre Teresa. El Evangelio o la vida de cualquiera de los decenas de miles de religiosos, santos o no, que han dedicado su vida precisamente a abrazar a los que más sufren, a los más pobres. Vamos a ver, la Madre Teresa no es un médico, no es un filántropo, era una religiosa, era una señora que había dedicado su vida, había consagrado su vida a atender a aquellos a los que todo el mundo había abandonado, a los que sufrían. Eso es abrazar el sufrimiento y lo demás es buscarle 3 pies al gato. Cristina, pues veamos más titulares porque otra de las graves acusaciones que hacen desde algunos medios es que el éxito de la Madre Teresa era una campaña en realidad mediática orquestada desde la televisión. Cuéntanos. Así es, estos medios decían que su figura se ensalzó gracias a una entrevista en televisión. Aquí lo vemos. En el Diario Público, por ejemplo, cuestionan cómo se ganó su imagen de santidad y bondad y llegan a una conclusión que comparte con otros medios de izquierdas, como Voz Populi. Por ejemplo, sus investigaciones les llevaron a una reunión que mantuvo con un periodista británico de la BBC, conocido por sus posiciones políticas derechistas y en contra del aborto. Ambos insisten en que en los años siguientes, y gracias a esta imagen construida, pudo viajar por todo el mundo y recibir incluso el Nobel de la Paz en el año 1979. Bueno, Esparza, acabas de escuchar a Cristina. ¿Era la Madre Teresa un mito de la tele?
Bueno, vamos a ver, lo que es un invento de la tele es la idea de que la Iglesia fundamentalmente es un nido de pederastas. Yo entiendo que cuando se ha conseguido construir una imagen determinada de la Iglesia, a esa gente le viene muy mal que de repente aparezca otra figura que comunica una imagen distinta. Evidentemente no, ella ha estado allí siempre y, por cierto, quienes con más dolor y sentimiento conmemoraron su muerte fue precisamente en la India, ¿no? Bueno, no, hoy todo es mediático, todo absolutamente es mediático. Eso no quiere decir que sea un invento de la tele. Un invento de la tele es Hillary Clinton, evidentemente no Teresa de Calcuta. Cristina, además acusan a la Madre Teresa de fanatismo y de fundamentalismo. ¿En qué se basan para decir esto? Bueno, pues para explicar esta información destacamos otra vez más un titular de Público. Insisten en que el problema es su concepción cristiana sobre el sufrimiento y la muerte. Voz Populi también acusa a la Madre Teresa de Calcuta de cuidar a los enfermos del SIDA, a la vez que despreciaba el uso de condones. No parece lo más ético, aseguran, pues en este tema todos los medios de izquierdas son claros y concisos. José Javier, de nuevo conectamos contigo. ¿Era o no era una fanática Santa Teresa de Calcuta? Hombre, el pensamiento burgués contemporáneo tiende a pensar que cualquier consagración de la vida entera a una causa heroica, sea religiosa o sea civil, es fanatismo y así nos va. No, simplemente era una santa. Evidentemente, cuando uno consagra toda su vida a algo, toda entera, hace falta unas dosis de pasión y de entrega que van mucho más allá de lo común. ¿Eso es fanatismo? Pues santo fanatismo. Ojalá hubiera en el mundo hoy muchos más fanáticos capaces de entregar toda su vida a los demás. Y más asuntos polémicos, Cristina, por los que los medios de comunicación progresistas están arremetiendo contra la figura de la Madre Teresa de Calcuta, era su financiación. Hablan de financiación oscura, que no estaba clara, que no se sabe de dónde viene el dinero. Cuéntanos. Bueno, pues en estas publicaciones aseguran en varias ocasiones que para Teresa de Calcuta lo importante era a toda costa financiar sus casas de la muerte, que es así como lo llaman. Bueno, pues sin duda gravísimo. Esparza, ¿podemos decir que la financiación recibida por la Orden de las Misioneras de la Caridad era un dinero irregular, manchado de sangre, como dicen? Hombre, es un poco exagerado, sobre todo cuando eso viene en boca de medios de comunicación u otros en cuyo accionariado están los grandes fondos de pensiones internacionales que no paran de crear pobres por todo el mundo, ¿verdad? La limosna, por definición, es lo que es decir, un dinero que alguien da para un buen fin. De donde venga, el que recibe no pregunta. Si todo el dinero, ¿cómo decir?, sucio del mundo se lavara socorriendo a pobres, sería una magnífica idea. Y creo que en España hay una buena porción de políticos, periodistas, jueces, financieros, que podrían encontrar ahí una forma mucho más digna de lavar su dinero que en Jersey o en cualquier otro lugar. Y terminamos ya con la que es sin duda una de las peores aseveraciones que se hace de la Madre Teresa, y era la de que no era una persona humilde ni coherente y que tampoco predicaba con el ejemplo. ¿Por qué dicen eso? Bueno, pues según estos medios de izquierdas, dicen que no tiene sentido que una persona que vendió el sufrimiento de los demás como forma de vida pasase los cuidados paliativos en un hospital de California con todo lo que una sociedad moderna puede dar por una paciente de sus características. José Javier, por último, ¿predicaba o no predicaba la Madre Teresa con el ejemplo? Este argumento que se ha lanzado contra la Madre Teresa de Calcuta me parece sencillamente, en fin, descabellado. O sea, ella sería culpable de haberse hecho curar una enfermedad en un hospital. Hombre, es que los hospitales están precisamente para eso. Ella, por haber dedicado su vida a los pobres, debería haber vivido como una pobre miserable. Hombre, no, precisamente ella lo que trataba era de que esa gente que estaba abandonada dejara de estarlo. Es sencillamente absurdo. Yo creo que aquí lo que hay evidentemente es simplemente odio. Odio a la fe, odio a una persona que representa algo que es incompatible con el sistema de antivalores hoy dominante. Ese odio se manifiesta en ese tipo de acusaciones que sencillamente son puros sofismas. Gracias a Dios, y nunca mejor dicho, en este caso como en otros, prevalece la bondad natural del ejemplo por encima de todas esas críticas, ¿no? Pues Cristina Ramos, José Javier Esparza, muchísimas gracias a ambos y muy buenas noches.
Hoy, 6 de septiembre, retomamos nuestra sección de los martes, El Mundo en Guerra, con el analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Dos aspectos llaman nuestra atención de la actualidad informativa que podemos tratar en esta sección. Una de ellos ha sido la reunión que han mantenido Obama y Putin para llegar a un acuerdo sobre Siria. Y la segunda cuestión sería ese alto al fuego anunciado por las FARC tras negociar con el gobierno de Santos. Si te parece, empezamos por la primera, y es que, como decíamos, Obama, Estados Unidos y Rusia hacen la guerra conjunta, son aliados en Siria, pero tienen intereses absolutamente opuestos. ¿Cuáles intereses son esos? Bueno, más que aliados, no son aliados ni los países de la OTAN que están bombardeando en Siria. Francia bombardea por su lado, Gran Bretaña por el suyo, los norteamericanos por el suyo. No hay una coordinación entre aliados de la OTAN. Imaginemos lo que puede haber, la poca coordinación que hay entre rusos y americanos. Realmente no son aliados, tienen algún interés común, como es atacar al Estado Islámico. Pero realmente la gran diferencia que hace irresoluble cualquier pacto, cualquier reunión que tengan, es que ambos apoyan a dos contendientes distintos. Putin apoya al gobierno y régimen legítimos que es el de Bashar al-Assad, que además es el que es el laico, que puede mantener una defensa de los derechos humanos más creíble, a pesar de sus excesos en determinados momentos. Importante ese punto, sí, dejarlo claro. Claro, importantes, pero nada que ver con lo que está ocurriendo en el lado yihadista, ¿no? Que recordemos que el lado yihadista es todo el resto prácticamente hoy. Los rebeldes moderados es algo prácticamente inexistente, y hablamos del lado que apoyan norteamericanos, OTAN, el occidente euroatlántico, que son esos grupos, sin contar al Estado Islámico o Al-Qaeda en Siria, sí que están apoyando el resto de grupos rebeldes, que prácticamente son la mayoría islamistas e incluso yihadistas, con lo cual ahí tenemos la diferencia entre Estados Unidos y Rusia. ¿Y cuál ha sido el punto de fricción, a tu juicio, que ha hecho imposible que Putin y Obama, en esa reunión del G20, hayan podido ponerse de acuerdo? Pues lo que acabamos de decir. La gran diferencia es la principal. Hay también elementos de ciberseguridad que no tienen que ver con Siria, en la que Obama ha amenazado una amenaza velada a Rusia, avisándoles que ellos son más fuertes en ciberseguridad y que dejen sus ciberataques. Pero bueno, hablando del tema de Siria, sí que se puede considerar que es bastante acertado lo que ha dicho Obama, es de la falta de confianza. Hay una falta de confianza brutal entre ambos que impide... Claro, es que es como ser aliado de tu enemigo. Potencial. Efectivamente, temas de Crimea, de Ucrania, etcétera, del Báltico. Hay que tener en cuenta que esta falta de confianza, a mi modo de ver, ha sido creada principalmente, hay también movimientos en Rusia al respecto negativos, pero principalmente ha sido creada por nosotros. Bruno, y si no consiguen ponerse de acuerdo, si Obama y Putin no llegan a un entendimiento, ¿qué va a pasar en Siria? ¿Qué es lo que deberían hacer ambas potencias para conseguir llegar a ese punto en el que tengan una conexión y hagan una batalla, digamos, de manera conjunta? Bueno, no creo que eso vaya a ocurrir. Ahora mismo se habla de un posible acuerdo, son optimistas en un posible acuerdo en las próximas semanas. Es posible que se materialice sobre el papel, ya ha ocurrido antes, pero sobre el terreno va a ser muy difícil que se materialice si ambos siguen apoyando a uno. ¿Qué debería ocurrir para que haya una acción conjunta eficaz y se acabe de verdad con el conflicto? Que uno de los dos bandos, una de las dos superpotencias, cambie de bando. Si esto ocurre, y es la única solución realmente efectiva, yo de verdad espero que sea el occidente euroatlántico el que cambie de bando y apoye al Assad y no a... Pero si tuvieras que apostar... Putin no tiene pinta tampoco de que se vaya a mover mucho de posiciones, ¿no? Cambiar. Por lo tanto, yo no apostaría que vaya a ocurrir una cosa u otra, lo dejo en suspenso. Abordamos ya, respecto a las FARC, 52 años de terror impuesto por los narcoterroristas en Colombia. Finalmente han llegado han anunciado ese pacto con el gobierno de Santos, por el cual se ha llegado al alto al fuego. ¿En qué consiste ese pacto? Bueno, el pacto tiene seis puntos, son muy sencillos. Hay una reforma rural integral, que es bueno que la haya, es decir, hay un problema social importante en las áreas alejadas del control del Estado durante tanto tiempo, donde ha habido una dejadez de funciones de las instituciones, pero el sistema que quieren implantar, esta reforma rural, es una reforma marxista, asistencialista y con cargo al erario público, de tal forma que tiene todas las pintas de que vaya a quebrar. Aparte, ya digo, su componente fuertemente marxista. El segundo punto sería las FARC como partido político, legalizarles como partido político, ¿verdad? Nos suena. Nos suena, 5 diputados, ¿no? Hemos dicho 5 diputados por ley podrán tener la prometido Santos que tendrán en el Congreso y otros 5 en el Senado. Si no consiguen más. Si no consiguen más, ellos por su cuenta les asegura que independientemente de lo que ganen, van a tener esto. Eso sin contar que no se habla de qué pasará con los crímenes de guerra y el dinero de las FARC. Las FARC como partido político tendrá dinero
y no se ha hablado de que las FARC ya son millonarias, tienen un dinero obtenido ilegalmente. Del narcotráfico, del narcotráfico principalmente y de las extorsiones, y no se les ha pedido cuentas de qué es lo que tienen, porque para qué os vamos a dar dinero del Estado si encima vosotros habéis producido el vuestro. Otra es el fin del conflicto, se habla de desmovilización y recorporación, lo cual está muy bien y es evidente que tarde o temprano tiene que ocurrir. El problema es que no se ha hablado tampoco de cuántas armas tienen y cuántas van a devolver, con lo cual podríamos tener un partido político respaldado por unas zulos de armas que no hayan devuelto. La erradicación de drogas, narcoterrorismo lo has definido perfectamente, la erradicación de drogas es fundamental, el problema es que... La erradicación. Erradicación de drogas se ha hecho con buenos deseos y sin nada realmente aplicado sobre el terreno que vaya a ser efectivo. De hecho, el sistema que se pretende es el que ahora mismo se está utilizando, que ha sido una victoria de la narcoguerrilla en los últimos años, que es que el gobierno adopte la erradicación manual, es decir, manualmente vamos arrancando las plantas de coca, en vez de quemarlas desde el aire o desde tierra, lo que ha producido que hoy Colombia esté nadando literalmente en un mar de cocaína. Luego el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, que de nuevo nos suena a esto, víctimas del conflicto de ambas partes, donde se equipara a las víctimas del terrorismo con los propios terroristas. Efectivamente. Y se cooperiza el Estado y las FARC no pagará sus cuentas al final, eso es lo que va a resultar, que no pagará sus cuentas, porque es difícilmente creíble que una organización terrorista donde la mayoría de sus miembros son de sus directivos y muchos de sus miembros son culpables de delitos de lesa humanidad, vayan a aceptar este acuerdo sabiendo que van a ser juzgados. Es evidente que hay una impunidad. Y luego el referéndum, que va a haber el 2 de octubre, que va a ser un sí rotundo, van a ganar el sí. ¿Por qué crees que van a ganar? Pues van a ganar porque la pregunta es torticera, la pregunta al final es, ¿quiere usted la paz o no? O sea, si yo quiero la paz, pero no a toda costa. Entonces, al final, el pueblo, en general, una gran masa de la población va a verse acusada entre el sí o el no, van a decir, sí, yo quiero la paz. No sé si me explico. Te has explicado clarísimamente, sé perfectamente lo que quieres decir, pero entonces, a tu juicio, el gobierno de Santos ha hecho mal suscribiendo este pacto, porque el propio expresidente Álvaro Uribe pedía y decía, de hecho, que iba a hacer campaña por el no, que iba a pedir que no se hiciera, porque considera, bueno, pues que es darles carta de naturaleza a los terroristas para convertirse pues en ciudadanos con pleno derecho, no pagar por nada lo que han hecho y además conseguir representación parlamentaria. Creí que me estabas hablando de España al decir todo esto, que es exactamente lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Es decir, ETA no ha sido vencida por la fuerza de las armas, por la victoria policial, aunque ha habido éxitos policiales. ETA ha dejado las armas momentáneamente o indefinidamente porque han conseguido sus objetivos políticos. De hecho, puede que pronto tengan un lehendakari etarra. Ahí ocurre lo mismo, es decir, Uribe está haciendo una campaña que probablemente sea un fracaso, no va a conseguir sus objetivos, pero naturalmente hay que apoyar el no a este proceso de paz, tiene que ser otro distinto. Bruno, y ya para terminar brevemente, ¿cuáles eran los métodos de la guerrilla de las FARC para que durante 52 años el gobierno colombiano, con todo tipo de métodos, no haya conseguido de ninguna de las maneras acabar con ellos? Pues el miedo y el terror. De hecho, es una narcoguerrilla, pero también es sobre todo narcoterrorismo, ¿no? Atentados, reclutamiento de menores, violaciones masivas a mujeres y niñas, incluidas las propias, que tenían como esclavas sexuales a las propias guerrilleras, lo cual animaba también a otra de las violaciones permanentes, que eran los abortos masivos y permanentes de las propias guerrilleras, forzados naturalmente, tortura de rehenes, desapariciones, secuestros, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos. Y las masacres, 240 masacres desde el año 80, se calculan con 1.400. Cuando hay una masacre, porque hemos hablado, no estamos contando los muertos de asesinatos en tal, sino cuando entro en un pueblo y directamente no dejo a nadie, extermino a la población. Bruno, pues terrorífico sin duda, pero interesantísimo tu análisis otro día más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Y nos marchamos ya, pero no sin antes contarles que a continuación no se pueden perder un exclusivón que tienen en Punto Pelota. Nos acompaña ya en nuestro plató el director de Punto Pelota News, Ulises Sánchez Flor. Ulises, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz. Bueno, cuéntanos, avánzanos, cebo rápido, de qué es lo que vamos a poder ver en apenas unos minutos. Pues va a estar con nosotros en Punto Pelota News Marcelino García Toral, el exentrenador del Villarreal, que está ahora mismo bajo sospecha, acusado de un presunto amaño en la última jornada en el partido Sporting Villarreal. Un hombre que quiere lavar su imagen y que va
va a dar sus explicaciones en Punto Pelota, porque entre otras cosas está siendo acusado gravemente por el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, y por el presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa. Oye, me encanta lo obediente que eres. Te digo rápido y rapidísimo. Pues muchísimas gracias. Eso, en apenas unos momentos, por favor, no se lo pueden perder. Es sin duda la entrevista del día. Enhorabuena, por cierto, a todo el equipo de Punto Pelota. Nos vamos ya, les dejamos con Punto Pelota News, no se lo pueden perder, después el gato al agua, y les damos las gracias un día más por haber confiado en nosotros. Gracias y buenas noches. Volvemos en 2 minutos. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo, contigo de principio a fin. Nos gusta cuidarnos, viajar, sorprendernos, comentar, compartir. Pero cuando algo nos gusta de verdad, lo que queremos es protegerlo. Con tus seguros en CaixaBank y una alarma de Securitas Direct, protegerás lo que más te importa y además podrás conseguir hasta 3 meses gratis. CaixaBank. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Pelota. Hoy tenemos un programón. Estará con nosotros el gran protagonista del día, Marcelino García Toral, exentrenador ya del Villarreal.